Raquel Rojas nos lleva a dar un paseo por la historia de la humanidad, vista y replicada por unos ojos cargados de un profundo amor maternal, sensibles ideal común de bienestar, justicia y amor que deben regir nuestro deambular por el mundo. Apasionada de la vida animal y vegetal y de sus colores, Raquel también se inspira en el grito de la naturaleza en estos días tan necesitada de nuestra atención y cuidados. Le da voz una potente fuerza expresiva para llenar muros, lienzos, cerámicas, esculturas y demás medios con ese alarido color esperanza que nos acerca al disfrute de cada una de sus creaciones. Bienvenidos, esto es Babelonia Mal de Lenguas. Bienvenidos de nueva cuenta a Babelonia Mal de Lenguas, por la señal que va más en radio y televisión de Aguascalientes. Y en esta noche me da mucho gusto presentar a la maestra Raquel Rojas, con quien vamos a charlar. Raquel, encantado de verte y gracias por venir. Gracias por la invitación. Y me acompaña, pues como todos los jueves, el doctor Víctor Manuel González, Agustín, a quien como siempre doy la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, pues decirle así muy rápido que Raquel nace aquí en Aguascalientes y se traslada muy joven a la Ciudad de México a estudiar diseño gráfico. Luego estudias algo relacionado con los derechos humanos también, y vas a África y haces un montón de cosas de las que vamos a platicar. Una obra que se singulariza por el colorido, por la alegría, porque si los artistas han de expresar el alma humana, no todos son sombras en nuestras almas, ¿no, Raquel? Sí, Entonces, así es. Cuéntanos primero, bueno, pues sabemos que tu vocación viene de la infancia, que en el taller materno te llenaste de colores y de trazos, pero finalmente, ¿cuándo dices, pues yo me quiero dedicar a esto, como lo haces? Híjole, mira, en realidad yo creo que también en algún momento, yo tengo una hermana que es mayor que estudió diseño gráfico, y ella un día llegó había diseñado un juguetito de una gallina con unos pollitos en su clase. Y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero, o sea, en ese momento yo pensé que era el diseño gráfico lo que me iba a dar esto. Yo me fui a estudiar a la UAM Xochimilco, que bueno, como todos conocemos es un poco de izquierda, y allí la carrera no es específicamente diseño gráfico, sino es comunicación gráfica. Sí, es interesante, Sí, ¿verdad? sí, Leí en tu currículum que yo sabía que eras diseñadora, pero es comunicación gráfica, lo que amplía mucho el horizonte. No se trata precisamente de las habilidades para reproducir o para crear cosas llamativas, sino que finalmente quiere abarcar todo un proceso. Sí. Comunicación social, que de hecho fue algo de lo que yo estuve trabajando. Terminando mi carrera me fui a Monterrey, a comunicación social, hice algunas campañas de comunicación, de cuidar las plantas y todo eso, ¿no? Pero en comunicación social justamente al área. Y luego cuando me fui a África, que en algún momento les voy a contar, también estuve trabajando para una campaña de lucha antipalúdica en comunicación social. Pero bueno, regreso a México justamente después de África y regreso a Aguascalientes, un poco sin rumbo, y conozco a un primo de mis primos, que hacían batik. Entonces, mi carrera empieza como a los 29. ¿Puedo platicar de esta historia de cómo empezó todo? Claro. Aunque no me pregunten, porque si no, Quiero nada más aclararles que el batik es una técnica oriental de estampado de telas donde, bueno, pues... Estampado, sí, de la se supone que viene de la isla de Java. De Java. Que son para estampar ropa y usan cera y anilinas, pinturas. Ellos usaban a veces hasta cera de Campeche combinados con... Lo hacen por exclusión, ¿verdad? Bloquean con cera. Bloquean con cera y entonces meten al agua. ¿Y qué pasa con la cera? Es como un bloqueador y empieza el color.
Y así vas bloqueando consecutivamente hasta que la tela está completamente cubierta. Y los vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y da unos coloridos. Sí. Yo no sé si directamente el batik te dio... tu obra es muy colorida, muy rica en colores. Fíjate que yo lo empecé antes de África. No, ciertamente. Yo venía de otro lugar y antes de África yo ya lo sabía hacer. Y mi color no era no tan colorido. Era colorido, pero curiosamente no tan colorido como lo es ahora. Pero cuando yo voy a África, ¿sabes qué? Yo tenía un maestro, entre paréntesis, yo tenía un maestro que decía, piérdanle el miedo al color. Javier Bermúdez, que alguna vez vino por aquí, diseñador. Y llego a África y digo, África es, no sé si alguno de ustedes ha estado en África, pero África es... Pues nomás en Marruecos, por el paso del estrecho. Pero el África... Profunda no. Es otra cosa. Las mujeres traen vestidos morados con naranjas, ¿no? Entonces, con solamente 2 colores. Aquí en México hay mucho colorido, pero es multicolorido. Y en África son 2 o 3 colores muy contrastantes, que ciertamente para nosotros, bueno, muy para intensos, mí, ¿no? Es un color... sí, pero imagínate el naranja con el verde limón. O sea, es un contraste un poco extraño, 2 colores, ¿no? 3 colores cuando mucho, negro con 2 colores. Pero entonces fue así, wow, y en los mercados. Y lo voy a decir aquí con un eufemismo. Cuando alguien va vestido aquí así dices, oye, arruíname. Ya sé, no es normal. Retina. Digo, tú puedes tener 20 colores en tu ropa y no pasa nada, pero vístete de naranja con morado y te van a decir, ay, ¿no? ¿Qué es esto? Pero entonces dices, pues es ahí donde un poco pierdo el miedo al color. Y sí tuvo muchísima influencia África sobre mi trabajo. Sobre todo mi color, ¿no? Porque yo creo que sí, ya tengo personajes, ya saben que soy yo, pero si te fijas, una constante siempre ha sido el manejo del color, ¿no? El color y las sonrisas. Sí, tengo sí. Bueno, tengo una amiga, Elena de Casas, que un día... Yo he hecho de muchas cosas y en algún momento hice unos banquitos y mi amiga les puso banquitos felices porque son muy coloridos, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿qué haces? Pues, figurativo feliz, ¿no? Porque sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando llegas a una exposición, de hecho, mi primera exposición, que yo ya me adelanté, pero mi primera exposición que fue gracias a Rodríguez Varela, que la tuve, en febrero del 92 fue mi primera exposición, alguien escribió un artículo sobre mí. No sé, nunca supe quién, no lo conozco, pero sumamente agradecida con él, porque justamente habla de que es muy agradable, decía que era muy agradable ver mi obra porque nos sacaba el niño que todos traemos dentro, ¿no? Entonces iba recorriendo, hice un homenaje a Michael Ende, que fue al final que dijo, hice el León del Desierto, si ustedes leyeron La Historia Sin Fin, pues hice 2 personajes de ahí, ¿no? Entonces... Y habla de cómo sales tú de las exposiciones que yo hago, las cuales en algún momento sí me cuestioné si yo lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Como porque cuando empiezas a ver exposiciones de contrastatarias, contra de no sé quién, y empiezan ver los chavos que luego los ahorcados, y digo, yo tendré que cambiar mi gráfica, ¿no? Entonces dije, no. Bueno, es que, finalmente el arte representa la vida y la vida tiene esas polaridades. Claroscuros. Y hay quien está dedicado a buscar en las sombras de las profundidades del alma y los dramas, etcétera. Pero yo reparaba en una cosa. El Homo Ludens, que se remite casi al Homo sapiens, es mucho anterior que el nacimiento de la tragedia. Ajá. Somos seres que cazamos antes por juego que por subsistencia. Entonces, la antropología nos muestra que uno de los hechos fundacionales del hombre es jugar. Y entonces, yo creo que, así como hay artistas que te presentan unas cosas que te estremecen y te hacen un nudo, la alegría, tus cielos, tus mares, tus peces festivos. Y Víctor y tú, que han compartido, entre otras cosas, pues tareas en la gestión cultural desde el lado oficial, pues han visto de todo. Pero pues no se trata siempre de salir oprimido ni de leer poesía que nos pongan un puño en el alma, cosas de esas, ¿no? Sí, a mí me parece que incluso es más subversivo el pensar que puede haber otra parte, ¿verdad? Otra parte, ¿verdad? Sí. La pues realidad. en estos tiempos puedes tener razón. Hay ciertas normalidades que nos refieren a nuestras juventudes que ahora se vuelven muy subversivas, porque tampoco se trata de estarnos quejando todo el día. Entonces,
yo creo que es muy festivo y creo que remite a estados muy originales de la naturaleza, del hombre en concordia con su entorno. Y hablando de los derechos, de las urgencias del cuidado medioambiental, pues finalmente hay que voltear a ver a la naturaleza. No, se vale decir, miren lo que hemos destruido, pero se vale decir, miren lo que conservamos, qué es lo que hay que preservar. Entonces, yo siento, yo creo que es muy atinado lo que comentas, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que hay propuestas en un momento dado que pueden más bien subvertir, pues, digamos, una forma que parece natural, ¿no? De hacer arte o de hacer cualquier otra actividad, ¿no? Y creo que en tu caso, sí, Raquel, hay mucha de esa alegría manifestada por el color y por muchas otras condiciones. Te quería preguntar, en tu estancia de África, ya mencionaste que sí te influye en el color, pero ¿de qué otra manera crees que simplemente la vida en África te pudo influir en tu manera de ser, desde luego, pero también la parte creativa? Pues mira, antes de eso, hay un libro que quiero mencionarlo porque hay un libro que me marcó muchísimo, que es El Cuarteto de Alejandría, donde, si lo leyeron, que son 4 personajes que hablan de una misma historia, ¿no? Entonces, es cuando tú te das cuenta que es la quinta, que soy yo, donde yo veo ya otras cosas, que entonces una misma historia tú no puedes decir que lo que tú dices es la verdad, ¿no? Es tu verdad, no es la verdad. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Tú estás por ahí en los finales de los 80s, principios de los 90s. Sí, exacto, yo creo que sí. Según entiendo, en el marco todavía de la Guerra Fría, donde pues todos estos países recién poscoloniales están siendo disputados en forma de te ofrezco ayuda, tanto por el bloque oriental como por el bloque occidental, que los quieren seducir con ayuda, pero yo creo que lo único que están buscando es retenerlos. Conservar lo que ellos tienen ahí todavía, o ¿no? traerlos a sus órbitas, ¿no? Yo entiendo en el caso de la Guinea Ecuatorial que los intereses españoles económicos pues siguen haciendo que el gobierno se sostenga, a pesar de que es señalado como más que como una dictadura, como una tiranía, donde hay violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, dice, pero es que aquí hay empresarios españoles. Y eso, como en otros lugares hay empresarios franceses, ingleses, holandeses. Sí, es un proceso que aparentemente es de descolonización, pero en el fondo siguen girando bajo ciertas órbitas, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿tú en qué trabajaste? Yo en Guinea trabajé. ¿O qué empezaste a hacer? Te digo, fui de compañía, pero me contrató la Organización Mundial de la Salud para una campaña de lucha antipalúdica, ya casi al final. Y bueno, pero bueno, resumiendo pronto lo que me preguntaste, que no lo hice, para mí África fue romper esta parte de decir, nosotros somos los mejores, nosotros somos los que tenemos la verdad. Y no, si todo el mundo dice, es que cuando tú platiques lo que sucede en África te van a decir que estás loca, porque suceden cosas que normalmente tú no vivirías o no tienes acceso para vivir. Además era una isla de este tamañito. Pero sí, la verdad a mí me sirvió mucho incluso para perder muchos miedos, para romper esquemas que tú tienes de que lo que tú dices, digo, no fue magia, pero sí, descubro que hay que cambiar nuestra mentalidad y no juzgar y no imponer. Y una cosa interesante que digas tú, que lo digamos nosotros, porque nosotros como mexicanos estamos en la periferia de Occidente. Entonces no sabemos exactamente qué pasa con este pensamiento tan eurocentrista, occidentocentrista. Tenemos que ir a una pausa, pero lo dejamos aquí. Y volviendo, seguimos platicando con Raquel Rojas. No se vaya, permanezca con nosotros, ya volvemos. Todavía cuentan con la brecha digital, han de ser directos. Y tercero, con iconografías muy particulares. Recordemos cómo la misma pintura en las vanguardias se nutre de la recuperación de 2 fuentes. De la sencillez oriental, básicamente de los dorados japoneses, y de las famosas máscaras africanas.
vigoroso trazo primitivo, el rotundo círculo que dibuja un mundo, un rostro, donde la mano amorosa coloca una sonrisa, donde la mano queriente y gozosa coloca dos ojos que son soles, junto a un azul musical que es un mar lleno de olas que juega con los peces. El arte que ha de desentrañar las profundidades de nuestra alma, no siempre ha de mostrarnos las abismales sombras que nos habitan, sino también abrir las ventanas hacia esas zonas luminosas, coloridas, vibrantes, donde nos habita la alegría, el juego, los anhelos. El oficio del artista sonriente, ese que dedica sus afanes a la luz que nos ilumina de mañana, a la brisa donde aletean las aves marinas, vuelve luz lo que es luz, color que nos vibra en los ojos, que así descubren que el trazo puede ser alegría y que hay espejos donde podemos reconocernos sonrientes, porque desde la antigüedad vivir fue también jugar, y antes que la tragedia estuvo en nuestro sentido lúdico, que es el que hace que en nuestros corazones todavía habite la esperanza. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Babelonia y continuamos con esta charla con la maestra Raquel Rojas. Yo quería apostillar una cosa a propósito del tipo de arte que cada quien practica. Bueno, pues se pinta, se escribe, se desempeña uno como artista como se es. Y bueno, tú eres una mujer que transmites mucha alegría y entonces cambiar tu gráfica, pues a lo mejor no era precisamente ir muy en tono tuyo. Pero ahora que Víctor te preguntó y le respondiste que hiciste esta campaña contra el paludismo, pues que es endémico en todos estos países, finalmente, pues los procesos comunicativos en Occidente tienden a decir prevente que de esta forma de las enfermedades, pero te encuentras ante poblaciones donde el analfabetismo es mucho mayor y donde los modos de comunicación todavía cuentan con la brecha digital, han de ser directos, y tercero, con iconografías muy particulares. Uh-huh. Recordemos cómo la misma pintura en las vanguardias se nutre de la recuperación de dos fuentes: de la sencillez oriental, básicamente de los grabados japoneses, y de las famosas máscaras africanas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo tienes que hacer esta campaña, porque pues no se puede diseñar una campaña en los mismos términos. No, es que yo tenía un dibujante maravilloso, un guineano. Entonces, claro que no había texto, todo fue imagen, fue como una especie de cómic. Y te digo, pues él dibujaba, y dibujaba como guineano. Entonces, no me acuerdo, había un lema, pero la verdad ya no me acuerdo muy bien qué lema. El paludismo no creo que era ella, porque ellos utilizaban como muy pocas palabras, ¿no? Todos bueno, en general las campañas de concientización tienes que usar eslogans cortos para decir lo que quieres decir y mucho apoyado por la gráfica. Pero yo tenía un guineano maravilloso que las ideas que yo le ponía, él las plasmaba en el papel. Y, por ejemplo, tapa los botes, digo, no dejes agua porque los mosquitos, no te sobremediques, si estás enfermo, pues medícate más bien, vayas al médico, ¿no? Mucho énfasis en las mujeres embarazadas y con los niños, o sea, cosas de cuidados preventivos, porque pues el paludismo no hay manera más que prevenirlo, ¿no? Una buena alimentación, que bueno, la alimentación, pero fíjate que curiosamente si es una buena alimentación, pues es que allá había mucha fruta, digo, pues tienen sus plátanos, tienen poca verdura porque como son lugares muy calientes, pues los jitomates y las lechugas no son muy comunes. Bueno, el jitomate pues viene de fuera, cosas, o sea, no encuentras tanta variedad como en estos mundos. El Caribe en general es muy reducido verduras especialmente, si no son en viveros, ¿no? Digo, pues ese era un país bien pobre. Es más, ni gallinas, ni huevos, nada, porque todo se lo comen. Gatos, ni siquiera había gatos porque se los comían, ¿no? Digo. Sí, las fuentes de proteína muy, muy escasas en aquellos lugares. Y bueno, la experiencia africana, pues muy singular. Yo creo que muy poca gente puede hablar aquí en Aguascalientes, inclusive en el grueso de México, sobre experiencias de esta naturaleza y haber participado en esfuerzos de esta naturaleza. Pero bueno, te regresas de África y te vienes a Aguascalientes. ¿En qué año llegas aquí a Aguas? Sí, me vengo a Aguascalientes. Pero antes de eso viví en La Paz, que también esa es otra parte de mi vida, de vivir en La Paz, porque también fue antes de ir a África, yo estaba viviendo en La Paz, Baja California, que bueno,
la Baja California es también un paraíso, ¿no? Visual en todos los sentidos. Marino. Ese contraste del desierto con el mar, que es muy, muy de Baja California Sur. Totalmente. Sí. Y además que no conocemos, ¿no? Los mexicanos siempre pensamos que el mar es palmeras. Y fíjate que en mi obra casi nunca utilizo yo palmeras en mi trabajo. Tiene muchísima más influencia Baja California. De ahí vienen todos tus motivos marinos que son tan pues recurrentes. Sí, y luego viví 8 años en Ensenada. Entonces siempre he estado cerca, no siempre, pero he estado muy cerca del mar muchos años. Y cosa extraña para nosotros que somos de tierra adentro. Totalmente, claro. Pero sí, ciertamente por eso tengo tanta influencia marina en mis personajes. Y bueno, además tengo clientes, afortunadamente, en estos lugares turísticos que te dicen, si tienes que trabajar, oye, quiero que me hagas sirenas, si quiero que me hagas peces, si quiero que me hagas estas cosas. Pero bueno, en general siempre aparecen en mis personajes esto, ¿no? Oye, no, me quedé pensando entonces cómo haces esta integración de las experiencias, ¿no? Por un lado, la iconografía africana o de Guinea, por lo menos. Las la bocas. parte, las bocas, ¿verdad? Las bocas son muy, muy africanas, mis bocas de mis personajes. Sí. Y la mezcla también de todo lo que es la península, ¿no? De Baja California. Sí. Que pues efectivamente ahí logras integrar todas estas... Sí. Y el colorido mexicano, porque somos súper coloridos, ¿no? Sí, también es diferente. Y aparte del batik, ¿qué más empezaste a trabajar también? Bueno, es que todo empezó con el batik y que ya lo dejé, ya no hago batik. Sí. Pero pues estuve haciendo un poco de esmalte, ¿te acuerdas? Tú tenías una pieza que sabes si ya la tengas de un... ¿Todavía? Era un... Perico. Sí, me encantaba el esmalte en cobre para joyería, que es hermosísima, es una técnica hermosísima. Sí, todavía lo tengo. ¿Todavía lo tienes? Sí, de Uy, ya me mandas una foto, porque hice algunas cosas que las vendí, porque bueno... De esto, yo, a excepción del poco tiempo que estuve en el ICA, he trabajado de esto, ¿no? Es mi oficio, les digo mi oficio y mi beneficio. Claro. Que, por cierto, bueno, eso también hay que agradecer, ¿no? En términos de que puedes vivir y es de alguna manera del propio mercado, de lo que tú misma vendes. También es algo... agradezco eso y agradezco mucho ayuda externa que me ha ayudado a sobrevivir de esto, ¿no? Pero no me he rajado. Tengo 30 años en esto y la verdad estuve en el instituto, pero siempre cuesta trabajo dejar las cosas cuando te llega la quincenita, ¿no? Porque te da miedo qué va a pasar, pero ya cuando lo dejas, pregúntale a toda la gente que en algún momento se fue, dice, no, hombre, más liberada, ¿no? Sobre todo cuando andan en el medio artístico, ¿no? Que dejan de hacer cosas por estar haciendo muchas cosas burocráticas, ¿no? Decía Wilde, más vale tener una renta que talento. Y vaya, que lo dice un hombre talentoso. No, decía, pero pues una renta no deja de ser una... Pero sí, bueno. Pero hablamos de un país donde es difícil vivir de esto. Y bueno, pues finalmente hay artistas que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Sí. Y tal es tu caso. Yo por eso, al presentarte, yo no quise hacer caracterizaciones porque, bueno, pues sabemos que haces ilustración, sobre todo también hago ilustración para... Ahorita estoy haciendo un cuento, ilustrando un que cuento. también haces mucho objeto de arte. Sí. Y a mí esta caracterización me resulta interesante decir ilustración infantil, pero hay quien llega a pensar que es como hacer cosas muy simples, y yo creo que es mucho más complicada la literatura y la ilustración infantil que lo que puede ser la literatura o las ilustraciones para adultos. Pero tiene ese mal predicamento que en el común de la gente piensa que va a la simpleza. Sí. Y finalmente tu obra lo que pasa es que es riquísima en matices, con una técnica ya muy tuya. Las voces propias, Víctor. Claro. Cuesta tanto alcanzar. Claro. No, y también en lo que has ilustrado, ¿no? Para libros de texto y para otras he hecho algunas cosas y publicaciones. Que también además se identifican muy claramente desde tu propio... Pues sí, es mi estilo. Desde tu propia voz, ¿no? Sí. Pero esa parte también, porque yo también estoy de acuerdo que ilustrar, sobre todo cuentos para niños, me parece que es una de las proezas en términos creativas, ¿no? Porque efectivamente es otro lenguaje. Tienes que
Pues calcular finalmente a qué edad, ¿verdad?, estás dirigiendo tus... No, y las tus mentalidades de dibujos. información son muy complejas y la verdad es que se ilustra poco literatura para adultos, pero suele ilustrarse como un elemento secundario, y estamos hablando que la literatura y la ilustración infantil se compenetran. Que por cierto, denme un segundo porque quiero traer y evocar a la memoria a un escritor infantil que Sí, claro. ayer o antier, hace unos días, hubiera cumplido años, nuestro querido Alejandro Sandoval, quien empezó haciendo poesía y haciendo sus novelas, y finalmente, a raíz de un cuento que escribe para sus niños, pues incursiona y hace toda una carrera, y que pues hace unos días finalmente pues ya no llegó hasta su cumpleaños. Aprovecho que estamos aquí, y las caracterizaciones son difíciles porque luego haces objetos tanto decorativos, prendas para Ropa también, sí, porque ropa me gusta bordar, también bordo. Cerámica también. Cerámica hacer. también hice Tengo cerámica. también Entonces, algo pues, de- Hago muchas cosas. Y comunicadora gráfica, artista gráfica, para evitar las caras. Porque luego hay gente que se siente muy cómoda diciendo, bueno, yo soy un pintor, lo hablamos hace unos programas, yo soy un pintor abstracto de tal. Hay quien se siente muy a gusto con, pero hay obras que son polifacéticas e impiden un poquito caracterizar. Por cierto, ¿qué técnica te gusta más en la actualidad? ¿O te ha gustado también de lo que has experimentado? Porque también es otra cosa que yo creo que es una característica tuya, ¿no? El estar experimentando con diferentes técnicas y materiales. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que tomo como dirían los gringos, mi time out, ¿no? Pinto y hay un momento en el que digo, tengo ganas de hacer otras cosas, porque la verdad es que para vivir también tienes que pensar en hacer otras cosas, Claro. que no sea solo pintura. Que he experimentado muchísimas cosas para ver si en algún momento le atino a alguna. Ya nada le atino, pero voy, no pasa nada. Pero me divierto. La verdad es que sí me encantaría que un día dijera, este es el producto que te va a mantener y que no te va a preocupar por la quincena, ¿no? Eso sería maravilloso. Pero también es parte de la diversión, ¿no? Me encanta, luego me digo, ay, Raquelita, te tardas horas haciendo esto, a lo mejor deberías de hacer una obra grande que ganas más, ¿no? Que sí lo hago obra grande. Ahorita mucho sobre pedido, la verdad es que ahorita estoy haciendo muchas cosas sobre pedido, afortunadamente, porque bueno, siempre es algo seguro, pero me divierto mucho. Ahorita, por ejemplo, hay una amiga que en la pandemia, para concursos de escritura, le invitaban a jurados y pues no tenían dinero para pagarles, entonces compraban obra de artistas, lo cual le agradezco muchísimo. Entonces la última vez ya no quise hacer obra de colgar en la pared y me puse a hacer mis esculturitas, que las mando cortar en MDF y las recorto y las pego y las pinto y todo, ¿no? Entonces son unas esculturitas más o menos de este formato, que fue muy agradable y la gente las recibió muy bien, porque no es como, hay mucha gente que ya no tiene dónde colgar. Entonces me mandaban las fotos, mira, me mandaron las fotos en el librero, la esculturita. Entonces, Sí, los muros para colgar, y luego las obras que pueden y no pueden estar en una casa. Un asunto de los que yo te invito a que sigamos platicando después de una breve pausa. Claro Víctor, que sí. Vamos a pausa. Vamos. Por favor, quédese con nosotros. Estamos en un par de minutos con ustedes aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Entonces yo aprendí a hacer las cosas ahí. Yo sí me siento en alguna parte mía artesana, ¿no? Porque hago muchas cosas muy manuales, pero también esta parte donde no son muchas, son como piezas únicas, porque todas son diferentes, aunque sea la misma, nunca son las mismas, ¿sabes? Gracias por continuar aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Seguimos con esta siempre agradable charla, porque aparte no saben qué bien se charla con Raquel en cámaras y fuera de cámaras. Raquel, Víctor, que no sabía ni a lo que venía. Sí, es cierto. Sí, la bueno, trajimos ella... como una encerrona, pensó que venía un programa de radio
Y luego decía Víctor y decía, pues, y veo que llega y Víctor, pues que... Víctor González, y pues, yo dije, no, es en la radio, no, que va. En algún momento, bueno, te incorporas también a lo que vamos a llamar, yo que hablo de no caracterizar, la burocracia cultural, o el papel de mediación cultural o de gestión cultural desde el punto de vista oficial, y ahí estás hasta hace, ¿qué sería? ¿Unos 10 años? 15 casi. 15 años. Ay, no te creas. Como 10 años que me fui. No, 10 años. 8, una cosa. No, como 8 o 9 años. Coincidiste con Víctor en el instituto. Pues más bien yo me vine a trabajar porque le pedí trabajo a Víctor. Ah, mira. Sí, sí. Una historia y... Es que, ¿sabes qué? Yo llegué a trabajar Artes y Oficios, que es un lugar que siempre pasaba por ahí y decía, híjole, ¿cómo me gustaría venir a hacer algo aquí en este lugar, ¿no? Que, imagínate, 30 años y el lugar sigue... Sí, la verdad, nadie le ha hecho caso. Muy poca Nadie. gente le ha hecho caso. La última vez que consiguieron, y ya no, y ya fue después de ti, Víctor, consiguieron muchos recursos para eso, pues se los llevaron a una orquesta que no era ni siquiera una orquesta de Aguascalientes. Y qué pena, porque ahí es donde muchos artistas y artesanos tienen la capacidad de tener hornos cerámicos, de tener instrumental que es difícil tener en casa. No, hombre, Los ¿te de digo alta algo? temperatura, ¿verdad? Que Sí. fueron, yo creo también. Sí, eso fue, creo que en tu Sí, que mandato fue que hicieron por hornos lo de alta menos la temperatura. idea que... Hornos en muchas casas de cultura. Fue Sí. contigo, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Oficios. Más que pensar y que los artistas no tengamos eso, porque ya hay mucha gente que ya tiene sus hornos, muchos artistas y artesanos Sí, que sí. ya están haciendo lo que para mí eso es lo que me encantaría que fuera el Artes y Oficios, un lugar donde haces artesanos. Hay mucha gente que no tiene ganas de seguir estudiando, pero si tú vas a este lugar y les enseñas un oficio, yo les digo que para mí esto es un oficio de alguna manera, ¿no? Con esto vivo y digo, es mi profesión, más que decir, ay, soy artista, que la verdad soy artista, soy profesional de esto, ¿no? Que de esto vivo y he tenido que aprender a vivir, a vender y todo porque vivo de esto, ¿no? Entonces, para mí es mi trabajo, es mi oficio. Pero entonces, aquí este lugar, cuando yo regresé, siempre pensé que tendría que ser un lugar donde nosotros enseñemos a la gente y que en algún momento sean capaces de decir, me voy y me pongo un espacio aparte, que es lo que ha sucedido. Sí, poco a poco, pero sobre todo gente de la licenciatura, ¿no? De artes Sí, visuales. no de ahí. Gentes de la Que licenciatura. más bien tomó algunos oficios. Más la universidad ha hecho más semillero de Sí, artesanos. quizá debiera estar más ese taller ya en la Universidad de las Artes. Sí. Hay que ver. Pero fíjate que te quería preguntar también, porque generalmente hay una división entre el arte culto y el arte popular, ¿no? Y en tu caso creo que sigues más bien mezclando, ¿no? No obstante que las vanguardias efectivamente... Bueno, el Arts and Crafts justamente Exacto, quería reivindicar exacto. lo manual contra la producción en serie, las artes decorativas como bellas artes. Y bueno, pues finalmente es un debate. Y creo que es un debate estéril porque lo importante es que, mira, Raquel con toda libertad puede decir, Claro. yo hago grandes formatos para poder... Mira, y ante tanta ocurrencia que hay en digamos, en llamado arte culto o académico, me parece que retomar un oficio creo que es fundamental, ¿no? Es como que te centra otra vez en el bien hacer, el trabajar materiales. Creo que eso es una gran... Que además cada vez hay menos. Hablo de los oficios todos, zapateros. ¿Tú cómo lo pensaste esto? Es decir, tú dijiste, voy a hacer más bien algo que sí retome la parte del oficio. Por lo que comentabas, bueno, no estábamos en el aire, pero la influencia que tuvo también el taller de bordado de tu mamá. Ay. Y de costura en general. Bueno, yo, mira, voy a regresarme un poquito a Artes y Oficios, que cuando yo entré a trabajar, digo que yo estaba en Ensenada, y un fin de año nos encontramos en Aguascalientes, en casa de mi madre, Víctor, y yo le dije, ay, invítame de directora de casa de Artes y Oficios, pero ya tenía alguien, ¿no? Y se fueron todos y a mí nunca me invitó, esa es la que le tengo que reclamar. Se fue ella, se fue el otro y contrató a otra que fue terrible. ¿En serio? Que fue terrible, para mí, no decir nombres, pero a mí fue una etapa muy, muy difícil con esta persona que no voy a nombrarla, ya pasó. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Y me salí de Artes y Oficios y anduve ambulando por
por todos lados, pero bueno, no pasa nada. Hasta que dije me voy porque eso no es lo que yo quiero, ¿no? Que fue gracias a eso que me tomé la decisión. Igual yo hubiera seguido en Artes y Oficios todavía, porque es un lugar que amo. Pero yo, como llegué como directora de producción y diseño, bueno, coordinadora de dirección y diseño, porque no hay direcciones ninguna, me metí a los talleres dije, para mandar hay que aprender a hacerlo. Entonces me metí a textiles y cerámica. Entonces no soy experta, pero sí me metí y sí sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, eso te sirve para que en algún momento dado dice, no se puede, claro que se puede. O sea, ¿sabes? Tú puedes ordenarle a alguien que lo haga si sabes hacerlo. Si no, te chamaquean. Y más cuando son maestros que tienen 20, 50 años y nunca se han ido y están ahí, que también para mí eso es un poquito peligroso tanto tiempo, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer las cosas ahí. Yo sí me siento en alguna parte mía artesana, ¿no? Porque hago muchas cosas muy manuales, pero también esta parte donde no son muchas, son como piezas únicas, porque todas son diferentes, aunque sea la misma, nunca son las mismas, ¿sabes? Le cambio la nariz, le cambio los colores, le pongo puntillos, o sea, hago imanes, porque sí, hago esas cosas que también son parte de mi diversión, ¿no? En algún momento, eso es lo que más me divierte. No más me divierte. Lo otro es como el trabajo, que también pintar es muy agradable, pero luego se te atoran cuando son pedidos. Yo no sé si tú recibes pedidos, pero cuando son pedidos muy especiales. Y te quería preguntar eso, porque yo no sabría. A mí me pueden decir, oye, quiero una pintura en las generalidades, pero si me pidieran así algún tema o algo. Alguien llegó hace un tiempo y me dijo que si les hacía un mural. Y bueno, primero, aunque me gustan los formatos grandes, los sentidos de proporción para algún mural es otro. Y segundo, me obligaban a pintar a ciertos algo que personajes. Que no está dentro de... Y entonces yo no sabría, pero bueno, decía Serrat, siempre ha de haber gente para todo. Entonces yo en ese sentido no sabría. Bueno, pero finalmente es la forma en que yo me desempeño, porque aparte tú dices que paras. Yo me llego a parar un par de años donde no puedo o escribir o dibujar una línea porque no puedo hacerlo en simultáneo. Y bueno, pues finalmente esto nace del pedido. Recordemos que los grandes pintores obedecían precisamente hasta los caprichos a veces de los grandes prelados, de los duques, de los condes, y fueron pintores, músicos de corte. Entonces, finalmente alguien lo caracterizó, hoy traigo la palabra, como el filisteísmo, decir, oiga, no vengan ahora a hablar de libertades creativas, cuando las bellas artes nacen del pedido. Sí, porque al final de cuentas... del empleo. Es que es un empleo. Justamente yo te digo, a mí me encantaría, y el año que entra no voy a decir todavía, pero estoy pensando que yo cumplí 30 años y no es que me quiera festejar, pero me hubiera gustado hacer algo. Pero yo cuando voy a exponer, sí necesito muchísimo tiempo, porque es como... Pensar todo el conjunto. No, es como que yo no soy de las personas que tengo 30 obras y las expongo. Yo soy de las personas que si voy a hacer una exposición, pienso en todo lo que voy a hacer. Hago un proyecto para llegar a eso. Temático, una línea temática. Sí, son muchas cosas. Pero para 30 años, pues está un poco complicado. De hecho, si me animo, Marielita va a ser mi curadora y la que me va a ayudar a armar todo. Porque sí, pensando, todavía no lo planeamos muy bien, pero como para pensar en esto, todo este tiempo que ha sido mucho y no fácil, yo diría que sí, pues hay que festejarlo, ¿no? Sí, no, bueno, hay que festejarlo, llegar hasta aquí todo el mundo y decir, ¿y vives de eso? Pues... Yo cuando dijiste festejo, dije, pues mira, yo no sé qué pinte yo ahí, pero pero me anoto no ya sé, claro, en diciembre del año que entra. En diciembre del año que entra. Sí. Yo quiero guardar para el último corte, por cuestiones de cronología. Pero todavía no termina. No. Te voy a decir rápido, porque lo que necesito son que me digan, toma, mi reina, porque 20,000 pesos al mes, despreocúpate y ponte a trabajar. Que acabas de exponer y lo último que estás haciendo, pero bueno, yo quiero dejar eso. No, vamos a lo de los proyectos temáticos. Y bueno, pues afortunadamente hay una cosa muy extraña. Yo he expuesto aquí en 2 colectivas y una pequeña individual, y he expuesto mucho más en lados muy lejanos, y no vengo a hablar de mi obra. Y el tema de los pedidos, tú te haces de tus clientes, sobre todo supongo que en el mercado de Baja California.
que está colonizado por aquellos jubilados que se vinieron y que aparte están enamorados de nuestro país y son los primeros consumidores canadienses y americanos. Sí, estadounidenses. Sí. Y entonces llegan y te hacen, ¿cómo te hacen un pedido? ¿Te dan la temática o te dicen, te dan los formatos? Yo te voy a decir algo muy curioso. Mi mayoría de clientes viene de aquí. O sea, la gente que me pide obra es gente de Aguascalientes. Sí consumen mi trabajo, afortunadamente, pero yo tengo tiendas que distribuyo cosas mías en Mazatlán y en Los Cabos. Tengo 2 tiendas en Los Cabos. Entonces, bueno, ahorita es temporada baja. Les digo que ya viene mi temporada alta, que es después de los huracanes vienen todos los... A pasar los inviernos. A pasar los inviernos, y en esta época es buena para mí. Después de muchos años empieza como a haber más trabajo sobre pedido, que eso es el que me gusta y que no me gusta. De las dos, me gusta porque llega dinero, pero no me gusta porque me pone, así como tú dices, a hacer algo que no es lo mismo que me guste a mí, a pesar que a alguien que le guste su trabajo. Tú tienes que hacer algo que satisfecha a la otra persona, ¿no? Sí, que aunque sea tu diseño... Pero ahí también influye mucho la creatividad, ¿no? del artista. Claro. Sí, porque no es nada más repetición, sino como dices, ahí también hay variaciones. Yo cuando les digo, bueno, te voy a hacer un retrato de familia, les digo, sí, pero... Les voy a platicar de una amiga que me pidió un retrato de familia, que sus hijos son adultos, ya son papás y todo, y los hice niños. Y entonces me mandó una lista de cada uno, le dije, me tienes que hacer un perfil, qué les gusta, cómo les gustaba vestir, todo. Me mandó una hoja por delante y por detrás de cada uno de sus hijos. Dije, no, es la clienta más difícil de todas, porque hice una obra con todos, de adultos y de niños, juguetes. Sí, porque no es difícil, le gustan los aviones, pues ya está, pero le gustan los aviones, los helados, los yoyos. Y es que este era su juguete preferido, entonces la Hello Kitty. Y le gustaba patinar, y tenía unos patines de Hello Kitty justo, pues le hice sus patines de Hello Kitty. Pero ahora es economista y trabaja en Wall Street, entonces pues le tienes que poner al toro de Wall Street, ¿no? Entonces salía cada uno, no, divertidísimo. Ese fue un reto para mí, todos son un reto, porque ciertamente te digo que yo tengo que pensar en el otro, ¿no? Lo vamos a comentar, pero el mercado me parece que fue revolucionario en su momento y aún en las condiciones actuales en Aguascalientes, yo creo fortalecer el mercado podría ser una gran avanzada. Porque aparte estos esfuerzos y estos logros les sirven a las nuevas generaciones de artistas gráficos que salen con su talento y sus pinturas y no saben qué hacer. Tenemos que ir al último corte, Raquel, y bueno, yo le pido que nos tenga 2 minutos de paciencia y volvemos a cerrar esta charla con la maestra Raquel Rojas aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Sobre todo el mercado del arte, ¿no? Que hay muchas altas y a veces bajas porque no duran mucho las galerías o no, no sé, las formas en que generalmente se venden, pero me parece que es necesario fortalecer este mercado que permite que más artistas sobrevivan, ¿no? Continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas por la señal que va más. Y bueno, pues en una muy agradable charla con la maestra Raquel Rojas, nos pasa lo de siempre, que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Yo quiero aquí hacer una postilla, siempre que habla de trabajar, de encargos, de esto, es lo que más me divierte, pero esto me divierte y esto es un juego. Y bueno, pues evidentemente va a lo que referíamos al principio, ¿no? El arte como juego, que así nace. Y finalmente la alegría que desbordas como persona, pues es la que seguramente se tenía que plasmar y se plasma en toda tu obra. Y bueno, yo decía, vamos a dejar para el final 2 cosas. Primero, acabas de tener una exposición pequeña. El 15 de septiembre, en el Congreso del Estado. En el vestíbulo del Congreso. En el vestíbulo del Congreso del Estado. Y digo pequeñita porque realmente fue algo no planeado, o sea, más bien fue súper rápido. 1 mes y medio la organicé. Es formato pequeño por la misma razón. Y motivos mexicanos. Y yo le digo más bien que es ilustración, ¿no? Ahí sí lo llamo ilustración sobre México, ¿no? Ilustrando
no sé, hay un bebedor ¿cómo se llama? El jimador. Jibador del mezcal, y está el tapatío, y tengo por ahí un jaguar y un hombre jaguar. Hice como 3 jaguares porque me encantan los jaguares. Y varias cositas, y ahí va saliendo. Vendí ya 6, pues ya que no está nada mal. Bueno, pues sí. Vendiste 6. Ya vendí 6, de 28 no está mal. Y este trabajo, te digo, tampoco me preocupa porque se puede ir a las costas, donde es un trabajo muy mexicano, muy vendible. Y eso también, las exposiciones, es lo que hace que me obliga un poco a tener producción, un poco más de producción, constante, ¿no? Porque normalmente te digo que yo no tengo mucha producción, hago y vendo. Y ahora te vas a tomar 1 año y un par de meses para planear. Pues me encantaría, te digo que estoy pensando, no, si me rajo, acabo siempre va a haber alguien que tenga pues mucho trabajo y lo pueda hacer, pero lo que hablábamos de que me encantaría un mecenas que me diga, no te preocupes por tus gastos fijos y ponte a trabajar, Regresar al ¿no? mecenazgo, ¿verdad? Que Ya también sé. podría ser. Eso sería maravilloso porque, digo, yo trabajo para vivir, pero digo, eso es lo complicado, pero ya cuando tienes un excedente que te da posibilidades de decir, bueno, tus gastos fijos están fijos y trabaja para eso, porque una exposición para obra, claro. requiere, y más porque la quiero hacer en la Galería de la Ciudad. Un poco, mi primera exposición fue en la Galería de la Ciudad. Entonces sí me gustaría regresar a la Galería de la Ciudad como... Pues nada, agradecerle mi inicio, y es un espacio grande, muy retador, pero ya tengo ahí varias ideas en puerta. Y 1 año, 2 meses. Pues es muy poquito tiempo para empezar en una exposición cuando tienes que dedicar al 100% pero piensa a en eso. todo lo que te vas a divertir. Sí. Además, ¿sabes qué? Quiero invitar gente a trabajar con mi obra, algunos oficios. Por ejemplo, tengo una amiga que hace textiles, Lula Barajas, que la quiero invitar a ver si me hace un tapete, o a ver qué vamos a hacer. Y luego tengo un tapiz, pues no sé si sí. Y quiero ver si puedo mandar a hacer un gobelino con alguien que hace gobelino, y hacer algo con cerámica, y pedirle a alguien que me ayude a hacer con la cerámica. Entonces va a ser un poco de todo lo que he hecho en mi vida ahí, ¿no? Y de artistas, ahora que se usa todo esto de la colaboración. Sí. Porque finalmente, bueno, pues el arte evoluciona y yo creo que también es muy subversivo esto de decir, tengo mi espacio, pero comparto, porque luego los artistas no lo hacen. Tienden Sí, es muy complicado este asunto. Mis espacios son míos, sí. Y quiero mostrar mi arte, sí. Este gotismo muy de ahora, ¿no? Entonces, y Víctor, te hacía hace rato una pregunta porque, bueno, pues tú dices, empezaste en los 90s con el batik, te perfeccionaste, te enamoraste de la técnica, pero lo dejas, y además de lo que estás tratando con imanes y cerámicas, etcétera, ¿qué es exactamente la técnica que más me gusta? O la que hago ahorita. La que te tiene ahorita. Pues ahorita lo que hago es, acrílico. Ya tengo muchos años trabajando con pintura acrílica sobre papeles de algodón. Y soy un poco lenta, ¿sabes? Me gusta cambiar de formato, pero me tardo un poco en animarme a seguir. Ya estoy haciendo algo sobre telas, sobre tela bastidor. Lienzo, sí. Sobre lienzo. Pero sí, soy una muy tauro. ¿Eso qué quiere decir? Ay, porque los tauros somos muy lentos para llegar a donde... O sea, yo soy muy lenta para animarme a dar el brinco cuántico para la próxima, ¿no? Pues es que esto es paso seguro y muévete, está medio complicado, ¿no? Bueno, entonces yo no sé si soy un escorpión, muy escorpión, porque yo soy impulsivo. No, yo no. Porque yo los libros publicados los escribí de tirón, y hay poemarios completos que escribí en 1 semana. Luego ya el proceso de corregir y todo eso que es distinto, pero llevar el color te permite poco error, y el acrílico deja equivocarse poco. Sí. O sea, por eso no soy tan... soy un poco lenta. Soy un poco lenta para cambiármelo. Aparte tu técnica te exige. Y además es muy minuciosa, tiene muchísimo detalle. Entonces no es como decir... Y lo digo en el mejor de los tonos del cuidado y la dedicación, pues es manierista, hay que estar con mucha dedicación. Y finalmente hay que entender pues, que poco deja el acrílico equivocarse. Es una técnica que yo nunca me he atrevido, porque corregir es difícil. Pues sí. Entonces, le pones arriba papel café y vuelves a empezar, hombre. Lo reciclas, sí me pasa. Bueno, digo, claro. Ganas me dan. Pero eso es más fácil en el lienzo. Es que ya sé, el papel no es... El papel no deja, porque el algodón
absorbe muy pronto y se trasluce y Pero ¿sabes qué pasa también bien padre? Que luego sobre eso puedes hacer cosas bien interesantes porque ya te dan otras texturas. Sí, el reciclado luego hacer eso te dan otras texturas, entonces los mismos papeles te van diciendo, ¿no? Ay, mira este fondo, y entonces de repente dije, ay, esto me gusta, ¿no? O sea, sí. Y luego tiene un poco más de pintura y entonces pasas por ahí y dices, no pasa nada. La superficie es parte del mensaje y de la elección. Lo hablábamos hace poquito con Carlos Castañeda, el grabado, los metales te permiten una cosa, la piedra. El asunto de la piedra, a propósito de que decías que te interesaba entrar en el asunto de grabado. Próximamente. Pues tendrá que ser después de que termine esta exposición, después porque... Ay, pero a lo mejor igual puedo pedirle... Oye, no, pero pero igual a lo mejor invito a alguien que quiera trabajar conmigo. Claro que tendría que ser imágenes mías, porque... De hecho, una vez con el buitre hicimos una exposición, él nos dio los mismos diseños y los hicimos en diferentes técnicas, en cerámica, en grabado... Yo los hice en batik, es una exposición bien interesante, ver cómo cada quien lo resuelve, ¿no? Es que la superficie, los lienzos permiten, inclusive en términos técnicos, las piedras, los metales, las maderas, las telas, todo es parte de la plataforma. Ir a pintar en una cueva y es una manifestación de intereses. Hace ratito que tú hablabas de lo de pintar en formato grande, pues como Siqueiros. Siqueiros proyectaba, ¿eh? Sí. Él él tenía sus proyectores. De hecho, la obra de Siqueiros tiene una peculiaridad que tiene mucho movimiento porque él trabajaba con 3 proyectores. Aquí, aquí y aquí. Entonces, la misma imagen la proyectaba y él jugaba con... Bueno, quiero decir que lo formato grande, ¿para qué te metes en complicaciones? No, pero la tecnología... O los pintores del Renacimiento que no pintaban. Realmente ellos en algún momento hay ahí frescos en capillas florentinas donde el autor no puso una mano, eran todos sus alumnos. Claro. Te decían, aquí tienes el dibujo y los andamios. Incluso hay una última cena que solamente la hicieron los alumnos de Da Vinci. Y está en otra ciudad, creo que de Bélgica, una cosa así. Pero hagan de cuenta, de hecho esta se conserva mejor. Y la imagen de la Capilla Sistina y el pintor en solitario. No, hombre, estos eran talleres, finalmente eran obras ingentes que eran imposibles. Pero hasta la fecha hay mucha gente que manda a hacer sus cosas de grabado, ¿no? No son grabadores y mandan a hacer sus cosas con grabado, las serigrafías, es una colaboración. Sí, bueno, mira, primero todos los grabadores suelen auxiliarse de un buen impresor. Y aquí hay muy buenos impresores del Taller Nacional de muchos. Recordemos aquí a un hombre que está muy presente en este museo, que tiene un espacio muy privilegiado, el maestro Cepeda, al que José Luis Cuevas le mandaba para que él hiciera todas las reproducciones. Y me acuerdo que iba el maestro Cepeda a México a que le firmara toda su producción. Digo, no es ni un secreto, ni un pecado, pero interesante porque luego también hay pintores que son muy de mis espacios. No hay nada que no haya salido de mi pluma. Sí. Y entonces pues va a estar súper interesante para que ya lo platicaremos en su día. Lo bueno es que no te has negado al mercado, ¿no? Porque hay quien nada más quiere vivir de la subvención pública, y eso me parece que se hacen burócratas otra vez. Yo una sola vez entré a un concurso de estos de que te dan esos premios, no premios sino apoyos, y la verdad soy muy mala para esas cosas. Y me dicen, es que tú deberías de andarte metiendo en esto, y me mandan convocatorias y me mandan... Yo no le quiero deber a nadie. Sí, claro, evidentemente pues somos seres... nuestras economías son sociales y evidentemente pues para vivir tenemos que... Pero sí entiendo exactamente lo que dices y lo que dice Víctor, cuánta gente desafortunadamente desperdició talentos por horas de oficina. Sí. Y en algunos casos muy tristes por necesidades de subsistencia. Hay grandes poetas que tuvieron que acabar en oficinas, de burócratas, de grandes músicos. Mucha gente, perdón que te interrumpa, pero no me de hecho vino una vez unos españoles y le digo, ¿y cómo le haces? Pues yo aprendí a vender. Es que a mí no me gusta vender, le digo, pues todo el mundo vendemos. Todos. De una u otra manera. De alguna manera u otra, tú vendes tus conocimientos. Es mejor que sea en un mercado más abierto, ¿no? Todos tenemos que aprender a vender lo que nosotros hacemos. Le preguntaron a Mark Rothko,
una vez, oye, ¿cuánto cuestan sus pinturas? Muy cuando estaba empezando a despuntar, dice, todo lo más que me puedan pagar por ellas. Claro. Y acabó cobrando millones de dólares por lo que les hizo a los Menil, lo que no le quita un ápice de lo gran artista que Aunque fue. al mismo tiempo también, ¿te acuerdas de que su obra que iba para un restaurante y que ahora Lo de es... Seagrams, lo que está en la capilla. Ahora en que la capilla también él decidía a quién le vendía y cómo, sí, ¿no? Sí. Bueno, era un privilegio ya, pero la cuestión es de que no creemos en las ventajas del mercado. Y me parece más bien que como institución en México se ha desarrollado muy poco, sobre todo el mercado del arte, ¿no? Que hay muchas altas y a veces bajas porque no duran mucho las galerías o no, no sé, las formas en que generalmente se venden. Pero me parece que es necesario fortalecer este mercado que permite que más artistas sobrevivan, ¿no? Porque hay un límite también en términos de estar buscando siempre las becas o los premios, no, porque no puedes estar permanentemente bajo. Víctor siempre respinga con esto, no voy a decir el nombre, pero siempre dije, o siempre digo en tono de broma, que el mejor director que tuvo el Instituto Cultural fue un personaje. Y voltea a Víctor y respinga, y voltean todos los demás, dice, pues si fue el peor. Dije, pues sí, pero fue el que obligó a los artistas a buscar, como no hacía nada ahí en ese sexenio, no pasó nada, obligó a muchos artistas a buscar mercado, a buscar galeristas, a buscar representantes, marchantes, a escritores, a buscar editores, porque evidentemente que hay un límite y la cultura pues no está viviendo precisamente su mejor momento, sobre todo desde el lado oficial. Pero bueno, desafortunadamente vamos a tener que dejar en el tintero 1000 cosas más. Raquel, muchísimas gracias, lo reitero, porque aparte se va uno gozoso después de platicar con Raquel. Y bueno, a todos ustedes agradecerles por el favor de su atención e invitarlos a que el próximo jueves en el punto de las 9 de la noche nos acompañen en un nuevo capítulo de Babelonia. Muy buenas noches.